Programa 4. Ángulos entre paralelas. Si trazamos una recta que corte a dos rectas paralelas llamada recta transversal o secante, se generan varios ángulos que tienen relaciones interesantes. Estas relaciones entre las medidas de los ángulos también las observamos en los ángulos interiores de triángulos y paralelogramos. ¿Qué relaciones se generan entre las medidas de los ángulos cuando dos paralelas son cortadas por una recta transversal o secante? Hola, me llamo Maura Martínez Galicia. Vivo en Totolapan, Morelos, en la calle Avenida Morelos, y voy a la telesecundaria General Emiliano Zapata. Ahora estoy trazando dos rectas paralelas. Es decir, que no tienen ningún punto en común. Sobre estas paralelas voy a trazar una recta transversal o secante que las corte. Con estos trazos se forman 8 ángulos entre las líneas. 4 de ellos son exteriores y 4 interiores. Algunos de estos ángulos son correspondientes. Tienen la misma medida. En el ejemplo anterior, observamos que los ángulos correspondientes que se forman al cortar dos rectas paralelas con una transversal o secante tienen igual medida. Lo mismo ocurre si variamos, por ejemplo, la inclinación de la recta secante o la de las rectas paralelas. Podemos afirmar que cuando dos rectas paralelas son atravesadas por una transversal, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. ¿Ocurrirá lo mismo si las rectas que se cortan no son paralelas? Ahora que trazo esta línea, voy a medir el ángulo que se formó. Y es de 133 grados. En este caso, los valores de los ángulos correspondientes no son iguales. Aunque se cambie la inclinación de la transversal y por tanto cambie de posición, las medidas de los ángulos correspondientes siempre serán distintas. Por lo que podemos concluir que si dos rectas que no son paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes tienen diferente medida. Además de los ángulos correspondientes, hay otros ángulos que miden lo mismo cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante. ¿Sabes cuáles son estos ángulos? Son los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos, que tienen la misma medida respectivamente. ¿Sabías que el Opt Art es un movimiento artístico en el cual los artistas buscaban crear ilusiones ópticas en sus obras? El Opt Art surgió a mediados de los años 60. Su principal característica fue la creación de efectos visuales como movimiento aparente o vibración. Para conseguir estos efectos, los artistas del Opt Art utilizan recursos como la combinación de figuras geométricas simples, el uso de contrastes de blanco y negro o el trazo de líneas paralelas, sinuosas o rectas. Cuando trazamos una recta transversal sobre dos rectas paralelas, los ángulos que se forman pueden ser externos o internos. Al medirlos, observamos que los ángulos alternos internos tienen igual medida y que la medida de los ángulos alternos externos es la misma. Observa a tu alrededor y encontrarás que estamos rodeados por figuras con distintas formas geométricas, como cuadrados, círculos o triángulos, entre otras. En varias de estas figuras, como en los triángulos, existen relaciones importantes entre sus ángulos internos. ¿Sabías que Víctor Vasarely es uno de los principales representantes del Opt Art?
Victor Vasarely nació en Hungría en 1906, aunque en un principio inició la carrera de medicina. En 1927 empezó a estudiar arte. A principios de la década de 1930 se trasladó a París, donde pintó su primera obra importante, Zebra. Durante las siguientes décadas desarrollaría una obra abstracta basada en formas geométricas. Su trabajo le dio fama internacional. Sus primeras obras eran solo en blanco y negro, pero con el tiempo utilizó una mayor variedad de colores. Victor Vasarely murió en 1997 en París. Si medimos los ángulos interiores de cualquier triángulo, podemos ver que algunos tienen la misma medida, o bien son diferentes. Esta característica nos da la siguiente clasificación. Los triángulos isósceles tienen dos ángulos interiores con igual medida. En cambio, los tres ángulos interiores de un triángulo escaleno tienen diferente medida. Y si sumamos las medidas de sus ángulos interiores, nos damos cuenta de que siempre suman 180 grados, sin importar el tipo de triángulo del que se trate. ¿Cuánto miden cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero? Los triángulos no son las únicas figuras geométricas en las que podemos encontrar relaciones entre sus ángulos interiores. También las podemos encontrar en los diferentes tipos de paralelogramos. Disculpe, ¿podría dibujarnos una figura de 4 lados? A las figuras de 4 lados que hemos recopilado, podemos dividirlas en aquellas que tienen sus lados paralelos y aquellas que no los tienen. En los cuadriláteros cuyos lados no son paralelos, observamos que al medir sus ángulos interiores, todos tienen diferente medida. Y en los cuadriláteros que tienen sus lados paralelos, es decir, en los paralelogramos, vemos que sus ángulos opuestos son iguales. También encontramos que al sumar los ángulos consecutivos de un paralelogramo, el resultado es 180 grados. Otra relación la podemos encontrar si sumamos las medidas de los 4 ángulos interiores de los paralelogramos. Así, vemos que todos ellos siempre suman 360 grados. Hoy hemos visto las relaciones entre los ángulos que se generan al cortar un par de paralelas por una recta transversal o secante. También vimos relaciones entre los ángulos interiores de triángulos y paralelogramos. Aplica estas relaciones para explorar y descubrir otras propiedades de las figuras. Las relaciones entre las medidas de los ángulos son importantes en la resolución de muchos problemas geométricos.